Para comer rey, está que la chapa comul. Iskubar anong wakabiri rochule ni harin. Dichakas ka tinamit ko yalang hanila hub anon chi ki kela parmi tas kas kana bela kachi ko hub ru anong. Por wech par ka tinamit ka mahani petro anong hiro ko yo bengwi. Di khatata po chpare me rechi achel tar ke khadira wawe pa katinamit ru yakon chpari de hub. Rekake wakami ti toh barbano beharish Chirij latok di kapi japo chiki kap anong wakami arish roh re koyo ben di lo hub di kawinak chi ari shokiri kohter kitikon di patakuyu koyo ben di hub wakami yang chupar katinamit roh makan peter banong no keta la ko chakas tinamit re shubana yang ishamatio ari shubunyang shakoh kawomang shakoh matio shin yeter kawinak ruma shukakari lo hubri koher kang kawinak har kelesak ki Tikipong kakipomang apo ye matioshin apo katsetondi kawina ihrubeyal di aslenka que kablarim cheta choxt khoyo be apor ma ketamans kachi nare que te cree dice ta por ich chui que te cree sin sikhlayan o kai tkhnu chahe no tikon kha o khala khot che senti kha roma di bite karichi yalan kasanche banon la no hel do mol perichi de sahini ra chule kawina que te cree di koki ki yaki koton skama hulstaru ya di kilka ye wop ki wop skahba يبقى خشبات بير ولو وخونا كلا شتو دي نرشب ان قام خان بيتاريا كلا كhala خو خسر رواتشي ولو ريكو دي مخان بيتا دوياتشي بيوسيا كري ماري شاو ستاري ختا كبخنا اوخي تشخو خم يتسي خو بكترلا جيرشي شتا شتوكر خب حتى يقاتيك تشي تشتا كتري ماري y quería jabanón cahuirac. La verdad es de que comentaba yo de que ahora estoy en un terrenito, ¿verdad? De donde tenemos la siembra de maíz y ya estábamos viendo en alguna de las imágenes que ya el maicito ya empieza a sentir también la sequía porque ha estado muy fuerte y por todos lados, ¿verdad? O por más de que en otros lugares ya ha llovido, acá por lo menos en Pachicía está muy escaso, solo dos momentos en que llovió algo, pero la verdad es que casi no, todos los cultivos, los animales, no solo las personas, ahora a nivel de pueblo pues se escasea el agua, necesita mucha atención, ¿verdad? Entonces quisiéramos decirles pues de que tal como dicen algunos, postean algunas imágenes en las redes sociales, que ojalá que hayamos aprendido en esta sequía de que solo comienza el invierno, sembremos árboles, decía, ¿verdad? Porque de plano es urgente. Ya decía que muchos en esta región, y no solo acá, pues en muchos lados, donde ha habido mucha agua en los pozos, ahora está escaseado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que urge la siembra de árboles o tratamiento de ríos, limpieza de ríos, o ya no ensuciar los ríos, porque en muchos lugares donde había nacimiento, ya vamos a hacer un podcast de eso con un amigo, donde había muchos nacimientos, donde brotaba el agua, ahora está escaso. Así de que, mostramos un poco de la milpa, pero luego ligado a la milpa y otros cultivos, ¿verdad? Entonces, esos cultivos, pues igual a puro riego y ya no hay agua en los pozos, ¿de dónde va a venir el agua? Más que esperar la lluvia, pero también ahora nos hemos dado cuenta de que la lluvia está muy escasa, entonces han de haber muchas razones, llámese científica, ¿verdad? En nuestros pueblos, sencillamente, dice nuestra gente, como ya ni nos acordamos de agradecer cuando viene la lluvia, decía, ¿verdad? Yo quisiera recalcar eso, no sé cómo lo vayan a ver ustedes, pero yo recuerdo que miraba con mi difunta mamá de que una vez que empezaba a llover, y otras personas me han comentado eso, ¿verdad? Solo empezaba a llover o en las primeras lluvias ya sacaban su incensario y ya empezaban a incensar, ¿verdad? Con el olor del POM, ¿verdad? Entonces, la verdad es que son prácticas tan naturales en nuestros pueblos, pero se ha ido olvidando. Nosotros creemos de que son otras personas las que hacen eso, no, o si no hacemos eso, pero mínimo, qué sé yo, nos arrodillamos, le pedimos al Ser Supremo para que nos brinde siempre el agua para que tengamos de qué comer cada día, porque estamos subsistiendo hoy día también, ¿verdad? Urgen prácticas políticas económicas que para que llegue a la población en general, ¿verdad? Pero sí tenemos que también nosotros contribuir desde el ámbito donde estemos.
Nos saludamos en otro momento.